intentan buscar alianzas entre disciplinas artísticas, en concreto el arte y la literatura. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Antonio Orejudo, ensayista, novelista y crítico literario, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Estados Unidos, donde trabajó como profesor durante 7 años. Posteriormente ha impartido clases de literatura en diferentes universidades españolas. Su debut literario fue con la obra Fabulosas narraciones por historia, que vio a la luz en el año 1996 y que fue galardonada con el premio Tigre Juan a la mejor primer novela de ese año. Posteriormente ganó el 15º Premio Andalucía de Novela con la obra Ventajas de viajar en tren. Entre sus obras también podemos mencionar las novelas como Nave, publicada en el año 2003, y Reconstrucción, publicada por Tusquets en el año 2005. Dentro de los estudios literarios también cabe mencionar Mala suerte del 95 y En cuarentena del año 2004. Antonio Orejudo suele colaborar en artículos sobre crítica literaria para diferentes medios de comunicación como Babelia, Letras Libres y ABC Cultural, entre otros. Como saben, dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado elige una obra de la colección del museo ofreciendo su visión personal sobre la misma. En esta ocasión, Antonio ha seleccionado Glossy City de Ana Laura Alaez. Luego nos comentará cuáles han sido sus motivos y por qué ha seleccionado dicha obra. La obra pertenece al año 1999. Quería comentarles que pueden utilizar el blog de Artium, que está accesible desde la página web del museo, para cualquier comentario, sugerencia o idea que se les pueda ocurrir o que quieran compartir con todos nosotros sobre esta actividad. Y sin más, les dejo con Antonio Orejudo y agradecerle su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido aquí a escuchar lo poco que yo tengo que decir de este cuadro, ¿no? Siempre suele ocurrir esto cuando uno se encuentra en una sala que es más grande que la gente que viene, ¿no? Está siempre, en las clases pasa igual, ¿no? Los alumnos se van dispersando por ahí, uno tiene que gritar siempre, con lo a gusto que estaríamos aquí todos, ¿no? ¿Verdad? más recogidos, ¿no? Me preguntaba Elena, o sugería que, bueno, que tendré que explicar en algún momento por qué he elegido esta fotografía. La verdad es que no lo sé. No lo sé, supongo que y es de lo que yo voy a hablar, o una de las cosas de las que voy a hablar, supongo que porque me ha seducido, por razones obvias, ¿no? La chica es guapa, está maquillada, de maquillaje hablaremos bastante. Y yo creo que yo soy una víctima del cuadro. El cuadro ha conseguido hacer conmigo lo que el cuadro probablemente, la fotografía probablemente quería hacer o quiere hacer con la gente que la mira, ¿no? Yo he caído en la dulce trampa que tiende la fotógrafa, la autora de la fotografía. ¿Por qué la he elegido? Pues pese a lo que pueda parecer, la he elegido porque me ha recordado a Cervantes. Qué cosa tan extraña, ¿no? Esta mujer llena de carmines que en realidad parecen juguetes sexuales, con ese camisón rosita, esos leotardos, esas braguitas por encima de los leotardos. Cervantes, ¿no? Pues sí, me ha recordado a Cervantes. Quizás porque yo también me dedico a la literatura, y los que nos dedicamos a la literatura vemos a Cervantes o al tema del que sabemos 4 cosas en casi todos los lugares. Puede ser, pero no creo que sea solamente esa la razón, ¿no? Yo en este cuadro he visto, digamos, 3 grandes componentes que son los que van a vertebrar los 45 minutos, Elena, que 45 minutos más o menos para hablar. Bien. No, bueno, tampoco es cuestión de dormir al auditorio, ¿no? Voy a hablar y voy a vertebrar un poco así mis intuiciones, porque lo que voy a hacer en realidad es un ensayo en el sentido estricto de la palabra. Voy a ensayar cosas, a ver lo que sale, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Conforme he visto alguna cosa y esa cosa me ha sugerido algo, y en fin. Y este ensayo, estas sugerencias, estas intuiciones,
que a mí se me han ido ocurriendo durante las semanas que he estado contemplando el cuadro, las he vertebrado en 3 grandes temas, que son 3 elementos que yo he visto en este cuadro que me parecen importantes. Uno de ellos, el primero, es lo que yo he llamado el componente teatral. Yo voy a hablar un poco del componente teatral que me ha llamado la atención de esta fotografía. Voy a hablar luego de algo también muy obvio, el maquillaje, ¿no? El maquillaje. Pero claro, el maquillaje, que aparentemente es un tema frívolo, no tiene nada de frívolo. El maquillaje tiene, hablar del maquillaje tiene unas connotaciones, yo diría, casi filosóficas, luego hablaremos de eso. Y el último, también muy obvio, es el cuerpo. Esos son los 3 temas que a mí me han llamado la atención y por seguir un orden y no perdernos, pues ya les advierto que van a ser, digamos, la columna vertebral, el tronco, que va a hacer que no me pierda, porque lo que voy a hacer mucho es irme por las ramas, ¿no? Pero bueno, el tronco es ese, ¿no? El componente teatral, el maquillaje. Y no me miren, veo que están mirando a mí, no me miren a mí, miren al cuadro. El componente teatral, el maquillaje y el cuerpo, la importancia del cuerpo. Una importancia creciente, no sé en las artes plásticas, pero sí desde luego en la literatura, en la última literatura española, por supuesto, pero también de otros países, el cuerpo, yo creo que el cuerpo está adquiriendo una importancia que nunca ha tenido en la historia del arte, en la historia al menos de la literatura, ¿no? Hablaremos también de eso. He repartido unas hojitas porque para ilustrar las ramas esas por las que me voy a ir, pues voy a leer unos cuantos textos pues que han venido a mi memoria conforme yo miraba semana tras semana esta fotografía de Ana Laura Laed, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, este primer gran tema, el componente teatral, ¿no? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué hablo del componente teatral? Bueno, pues a mí me parece, voy a poner esto aquí porque yo también quiero mirar el cuadro, a mí me parece evidente que esta mujer, lo primero, está en un escenario, ¿no? Está en una pequeña tarima, está en una pequeña tarima, un pequeño escenario, no está en el suelo ni está colgada de la pared, está encima de un escenario. Bueno, parece que entonces está representando algo. Está disfrazada. También parece obvio que no sale así por la calle. Está vestida así para este momento, para el momento en el que se ha subido en el escenario. Y se ha puesto una peluquita, yo creo que es una peluca a lo Garçon. Una peluca porque probablemente, no lo sé, yo no conozco a la autora de la fotografía, Ana Laura Laed, pero probablemente sospecho que la fotógrafa y el personaje que está encima de la tarima se parecen físicamente. Casi estaría por decir que incluso son la misma persona. Pero quien está encima de la tarima está disfrazada, que quiere distanciarse de la persona que hace la fotografía y quiere convertirse en lo que es un personaje. Es un personaje encima de una tarima, de un pequeño escenario, disfrazado. Y parece además, una fotografía, antes de subir aquí, estábamos abajo en la sala de las exposiciones y hay una exposición sobre carteles de cine y hemos visto algo que ya no se ve en los cines, que yo veía cuando era chico en los cines, que son las fotografías de la película. El momento en el que la chica besa al chico, el momento en el que el forajido se escapa, ese es el momento en el que muere. Esas fotografías, ustedes lo recuerdan seguramente, estaban puestas a la salida del cine, ¿no? Esta fotografía también parece estar captando un momento de la representación. Esta mujer con ese pintalabios mirándolo fijamente, con una seriedad desproporcionada. Se trata de un pintalabios. ¿Y cómo lo está mirando, no? Parece estar interrogando al pintalabios sobre algo, parece haberle hecho quizá una pregunta y esperando la contestación. Me venían dos iconos muy conocidos de nuestra cultura cuando veía todas las semanas esta fotografía. Una de ellas es la bruja de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más guapa de la aldea o del cuento? En fin, ¿no? La pregunta, espejito, espejito, ¿no? Y una un poco más culta, Hamlet, preguntando a la calavera, ¿ser o no ser? En todo caso, como digo, ahí hay un componente teatral. Además está ignorando al público. Está ignorando a la persona que saca la fotografía. Ella, ahí encima de ese escenario, no es consciente de que nosotros, 10 o 15 años después de haber hecho esa fotografía, estamos aquí hablando de ella. Simula no estar posando. Quizá ni siquiera está posando.
Ignora incluso la existencia, yo diría, de esos pintalabios gigantes que tienen unas evidentes connotaciones sexuales, ¿no? Me parecía fuera de toda duda que esta mujer estaba representando. Pero claro, ¿qué arte no es, en cierto modo, representativo? Es decir, ¿qué arte no tiene dos espacios siempre? Un espacio a la parte de allá y uno a la parte de acá. A la parte de acá estamos nosotros, a la parte de allá está ella. Pero pensemos en, desde luego, las artes escénicas. Todas tienen una parte de allá y una parte de acá. La danza, el teatro, la ópera, la música, el concierto, todo. Esos son los más obvios. Pero pensemos en artes menos obvias. Yo creo que incluso en las artes menos obvias también podemos decir que hay dos espacios. Una parte de allá y una parte de acá. Una escultura. Pues una escultura también está existiendo en una parte de allá y a la parte de acá estamos nosotros mirándola. En la literatura esto es muy evidente. En la literatura tenemos una parte de acá que somos nosotros y una parte de allá que es el libro en donde están sucediendo cosas que pueden o no tener relación con nosotros. Y desde luego la pintura y la fotografía. Aquí estamos nosotros y al otro lado está ella haciendo lo que sea. Lo que varía a lo largo de la historia del arte, o al menos de la literatura, voy a intentar decir siempre de la historia del arte y muchas veces estaré pensando en lo único de lo que yo sé un poquito más, que es en la historia de la literatura, pero bueno. Digo, siempre hay dos espacios, un espacio allá y un espacio acá. Lo que varía es la naturaleza de la frontera entre esos dos espacios, o mejor dicho, la relación del autor con la frontera que separa la parte de acá de la parte de allá. Parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Voy a explicarlo un poquito. Hay autores que pretenden borrar esa frontera, que la parte de acá y la parte de allá no tengan una frontera delimitada, que se difumine. Los artistas realistas, por ejemplo, lo que pretenden, lo que buscan, es que quien está en esta parte, en la parte del espectador, no sepa muy bien en qué momento entra en la parte de la ficción. Los autores de novela histórica, por ejemplo. Los autores de novela histórica pretenden borrar la frontera entre la parte de allá y la parte de acá. Los escritores que hacen eso que ahora se llama autoficción. La autoficción es una novela escrita por un señor que se llama Antonio Orejudo y que escribe una historia de un personaje que se llama Antonio Orejudo, que tiene unos rasgos muy parecidos al de Antonio Orejudo, que tiene unas circunstancias familiares y personales muy parecidas al autor, y está tratando de confundir la parte de allá con la parte de acá, está tratando de borrar esa frontera. No sé cuántos de ustedes lloran en el cine. Alguno habrá aquí que llore en el cine. Bueno, pues cuando lloramos en el cine lo que está ocurriendo es exactamente eso, esa frontera entre la parte de allá y la parte de acá es borrada, está completamente borrada, hasta el punto de que nosotros en la oscuridad del cine perdemos exactamente la noción de qué es verdad y qué es mentira, y esas fotografías que es el cine pasadas a una velocidad determinada nos hacen llorar porque acabamos creyendo que eso forma parte de la realidad. La frontera se borra. De manera que este es un grupo de escritores o de artistas, los artistas que pretenden borrar la frontera entre la parte, digamos, real, la parte real, y la parte de la ficción o de la representación, o como lo queramos llamar, ¿no? Lo que sucede en el escenario, lo que sucede al otro lado de la fotografía, lo que sucede al otro lado del cuadro, lo que sucede en el libro, ¿no? Borrar. Pero hay otros escritores, otros artistas, que hacen todo lo contrario. Subrayar esa frontera. Subrayar, dicen, que nadie se equivoque, señores, esto que acabo yo de filmar, esto que acabo yo de pintar, esto que acabo yo de escribir, es mentira. Lo dicen muy claro. Es mentira, por favor, que nadie se crea que es verdad, por favor, que nadie confunda la realidad con la ficción. Esto me lo he inventado yo, no tiene ninguna relación con la realidad, por favor, no olviden esto. Esto lo dicen muchos autores.
el más famoso de ellos, me viene ahora a la cabeza, es un alemán, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, seguramente ustedes han visto alguna obra suya, interrumpía la obra de teatro, cuando ya todo el público estaba metido en la acción, interrumpía la obra de teatro y un actor se dirigía al público y decía: "Ch, ch, no se me emocionen ustedes, porque esto que está sucediendo aquí es mentira, están ustedes en un teatro, han pagado ustedes una cantidad muy alta, por cierto, y están ahora, queda como media hora, y ahora vamos a continuar la interpretación". Pretendía subrayar la frontera entre la parte de allá y la parte de acá. ¿Por qué quería este señor Bertolt Brecht subrayar esta frontera? Bueno, en su caso, lo que quería era que mantuviéramos la cabeza fría y que analizáramos lo que estaba sucediendo al otro lado y lo aplicáramos a la realidad y que esa ficción nos sirviera para analizar. Es decir, quería que no perdiéramos nuestra inteligencia crítica, nuestro criterio. Por eso enfriaba. Es como si alguien, cuando nosotros estamos en el cine y llorando en el cine, enciende las luces, apaga la máquina y dice: por favor, señora o señor, no llore, porque esto es una mentira. Y vuelve a apagar las luces y continúa la interpretación. Eso es lo que... Mantener la cabeza fría para que nuestra inteligencia crítica no se adormezca con el dulce y con el suave acunar de la ficción, ¿no? Esto es lo que... Pero, por ejemplo, estoy pensando otro tipo de artistas. Quiero poner ejemplos audiovisuales o por lo menos pictóricos. Los pintores holandeses del siglo XVI, que dibujan esas cosas tan perfectas, ¿no? Esas frutas maduras que es que parece que las puedes tocar, ¿no? Las granadas con los granitos, el limón, la naranja, o esas escenas de la vida cotidiana con la luz perfecta. Bueno, estos querrían borrar completamente la frontera entre la parte de allá del cuadro y la parte del espectador. Querrían que la granada se pudiera tocar, pero que pudiéramos tocar los granos de la granada, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el lugar opuesto a todo esto. Yo creo que si yo les preguntara a ustedes en cuál de los dos grupos podemos meter a esta señorita o a esta señora, no la señora que está en el cuadro, sino a quien ha hecho la fotografía, a Ana Laura Alaez, ¿dónde la incluiríamos nosotros? ¿La incluiríamos en el grupo de los escritores que pretenden borrar la frontera entre la ficción y la realidad? ¿O la pondríamos en el grupo de los que quieren marcarla y dejar bien claro que eso es una fotografía de una señora que ha puesto ahí semidisfrazada para sabe Dios qué, y otra cosa es nuestra vida, nuestra declaración de Hacienda, nuestro número de DNI? Obviamente esta mujer está en el segundo grupo. Está en el grupo de los que pretenden dejar muy claro que una cosa es la realidad y otra cosa es la ficción. Y si alguien tiene alguna duda, no tiene nada más que preguntarse cómo reaccionaría si ahora, cuando salga de escucharme a mí, llega a casa, abre la puerta y se encuentra a su hija, a su mujer, a su novia, a su hija, subidita a una tarima, con ese ropita rosita, en los leotardos negros, las braguitas por encima, mirando seriamente a un pintalabios. ¿Cuál sería su reacción? Ir a urgencias de psiquiatría, probablemente, ¿no? ¿Qué te pasa? Unas bufetaditas aquí, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Una preocupación razonable. ¿Por qué? Porque ese espacio y nuestro espacio se rigen por leyes completamente diferentes. Un mismo comportamiento, como por ejemplo subirse a un escenario, ponerse ese camisón, vestirse de esa guisa y utilizar una serie de carmines con forma de consoladores, eso, a la parte de acá, es preocupante, probablemente motivo de estudio psiquiátrico, y a la parte de allá no es preocupante. Puede ser interesante o baladí, estúpido o inteligente, provocador, puede ser lo que sea, pero no es esa la fotografía de una mujer demente. Si algo estamos de acuerdo los que estamos aquí, es que esta fotografía no trata de la locura, trata de otra cosa. Pero no es la fotografía de una mujer loca. Aunque si esta mujer hiciera lo mismo en nuestro espacio, estaría como una cabra. Yo creo que Ana Laura Alaez pretende subrayar la frontera que hay entre este espacio nuestro y el suyo, no porque, como hacía Bertolt Brecht, pretenda que nosotros mantengamos la cabeza fría y
mantengamos nuestro criterio y nuestra inteligencia fresca y no nos dejemos adormecer por la ficción. No es esa, yo creo, su intención. Yo creo que su intención es proclamar la independencia del espacio de la ficción, dicho con menos pedantería. Se niega a eso que querían los... He puesto antes el ejemplo de los pintores holandeses. Se niega a decir lo mismo que decían estos pintores holandeses. ¿Y qué decían estos pintores holandeses? Pues decían, o consideraban, que un cuadro era mucho mejor cuanto más se pareciese al modelo real, a la naturaleza. Cuanto más parecido fuera el limón que yo dibujo al limón que tengo enfrente de mí como modelo natural, mejor es mi cuadro. Si es tan perfecto que casi da en ganas de tocarlo, como me pasa a mí cuando veo uno de estos cuadros de los pintores holandeses, entonces el cuadro es perfecto. Pero claro, ¿eso qué implica? Eso implica que el arte es subsidiario de la naturaleza, de la realidad. Que no es una cosa independiente, sino que es tanto mejor cuanto más se parece al modelo real. Bueno, pues estos artistas modernos, en donde yo incluiría a esta Ana Laura Alaez, se niegan a eso y reivindican la independencia, es una declaración de independencia, la independencia del arte con respecto a la naturaleza. Dicen, no, el arte es bueno o malo, da igual, bueno o malo, independientemente de que se parezca o no se parezca al modelo real. No hay ninguna conexión entre la parte de acá y la parte de allá. No hay ninguna conexión. Yo proclamo la independencia y la soberanía del arte. Yo creo que eso es un pequeño grito, una pequeña declaración de principios que yo veo en este ambiente teatral que ella ha creado allí, con una señora que hace una cosa que nos parece, en la parte de acá, estrambótica. Estrambótica. Y no es porque sea ella una estrambótica o porque esto sea un canto al estrambotismo, que no sé si existe esa palabra, sino precisamente para dejar bien claro que el arte es una cosa y la naturaleza es otra. Cuando yo digo naturaleza me refiero a la realidad, al limón real. Y el arte sería el limón pintado, ¿no? Muchos escritores, me viene a la cabeza ahora, he dicho antes que esta fotografía me recordaba a mí muchas cosas de Cervantes. Por ejemplo, la primera, Cervantes, cuando escribió a medio camino entre el 16 y el 17, se encontró, en el panorama literario en el que él llegó, se encontró con lo mismo que yo acabo de describir aquí. Se encontró con que los escritores de su generación, la gente que escribía, cuando él empezó a hacerlo, escribía dos tipos de novelas. Un tipo de novela que marcaba mucho la frontera entre la parte de acá y la parte de allá. Era, por ejemplo, las novelas idealistas, en donde un hombre muy fuerte rescataba a una doncella, se la llevaba, pasaban muchas aventuras, mataban dragones, había muchas apariciones, muchas cosas milagrosas y fantásticas, cosas que nadie había experimentado en su vida real. Por lo tanto, una cosa eran las novelas y otra cosa era la vida, ¿no? Había ese tipo de novelas, las que marcaban mucho la frontera entre aquel lado de la ficción y este lado de la realidad. Pero había otro tipo de novelas que hacían todo lo contrario, borrar la frontera. Eran las novelas picarescas. Las novelas picarescas lo que hacían eran reflejar los bajos fondos del país en aquellos años, ¿no? En los años del 16. Intentaban que aquellas novelas no se leyeran como novelas, sino casi como documentos, como documentales, diríamos hoy, ¿no? Entonces Cervantes se encontró un poco con la misma tesitura que Ana Laura Alaez, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Hacer una de las novelas de subrayar la frontera o hacer una novela en donde borro? A él no le satisfizo ninguna de las dos opciones y lo que trató de hacer en sus libros fue mezclar las dos cosas, ¿no? Mezclar las dos cosas, pero luego yo creo que habrá un poco de tiempo para hablar de todo esto, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto al componente teatral, del que yo he extraído pues esta conclusión de que es una reivindicación de la independencia del arte, ¿no? Con respecto a los modelos naturales. No hay un referente fuera. Ahora voy a hablar del maquillaje, que era el segundo nudo de este tronco, ¿no? Para no perderme en las ramas.
Bueno, la importancia del maquillaje, no sé, me da vergüenza incluso volverme para explicar por qué el maquillaje es importante en esta fotografía, ¿no? Bueno, ella está, no sé si desde ahí se aprecia, pero ella tiene un poquito de maquillaje, de sombra de ojos arriba, un azulito muy parecido al fondo, ¿no? Al azul del fondo. Tiene un poquito de rouge en los labios. Probablemente se ha dado ese toque en los labios con el pintalabios que tiene en la mano sujeto con los dedos pulgar e índice y que contempla con esa seriedad que a mí me parece, como he dicho antes, desproporcionada para el objeto que tiene entre manos, ¿no? Ahí hay una perturbación del sentido, ¿no? Es decir, bueno, si lo que tuviera fuera otro objeto, entendería esa mirada penetrante de estar interrogando, pero es un pintalabios. ¿Qué diablos le pregunta uno a un pintalabios, ¿no? Y claro, luego todos esos carmines ahí que no son carmines, obviamente, ¿no? Que son... las palabras que hay en español para designar a estos juguetes sexuales son las dos, a mí no me gusta ninguna de las dos. Una es consolador, me parece una palabra horrible, pero el otro es todavía peor, que es vibrador. Vibrador, para mí un vibrador es lo que tienen los teléfonos móviles, la verdad, que probablemente podrán ser usados también con el mismo fin, pero Estados Unidos, que es el que nos proporciona la pornografía y las palabras para la pornografía, llama a esto dildos. Me parece una palabra más bonita, ¿no? Dildo, no tiene ningún significado en español, pero fonéticamente es mucho más bonito que consolador, ¿no? Consolador. Bueno, obviamente aquí esto es una fotografía de maquillaje, ¿no? Este país, el nuestro, es proclive siempre a ser separado, siempre que hay una dicotomía, siempre... o sea, somos proclives a ser separados en dicotomías. Es decir, fumadores y no fumadores. Si hiciéramos aquí ahora mismo, por favor, aquí los fumadores y aquí los no, seguramente habría... taurinos y antitaurinos, también nos separaríamos en dos grupos. Yo que he vivido mucho tiempo en Madrid, obviamente, ¿no? Los del Madrid y los del Atleti desde que éramos pequeños en el colegio, ¿no? En fin, somos un país de dicotomías, ¿no? Una de estas dicotomías es la de maquillaje no maquillaje. Hay mujeres partidarias de maquillarse, se ven guapas, maquilladas, y hay otras mujeres que son partidarias de no maquillarse, no les gusta el maquillaje, quizá alguna vez sea un pequeño toque en los labios, pero no mucho más. Y en los hombres igual. Los hay partidarios de las mujeres maquilladas, les gusta que vayan pintadas, y hay quien prefiere la cara lavada y poco más, ¿no? Maquillaje y no maquillaje. Les parecerá que esto es una discusión un poco frívola y que no tiene mucho fundamento cultural. Sí, estamos en un museo, en un salón de actos, yo aquí hablando de maquillaje. Pero el maquillaje tiene más intríngulis, como diría, ¿cómo se llama este torero? No me acuerdo del nombre del torero. ¿Cómo? Jesulín de Ubrique, ¿no? Eso tiene mucho intríngulis, ¿no? Esto tiene mucho intríngulis. La discusión sobre qué es mejor o qué es superior, el maquillaje o el no maquillaje, la discusión sobre el maquillaje no es una cosa de ahora, es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Yo he traído un par de textos que ilustran muy bien la polémica que hubo en el siglo XVII sobre precisamente esto, maquillaje, no maquillaje. He traído un par de textos que vamos a leer aquí. Es el número 1 y el número 2. Son dos sonetos. Yo creo que son bastante fáciles de entender, pero si hay alguna dificultad, pues la aclaramos. Son dos sonetos. El primero es, vamos a leer aquí, lo he traído porque si yo lo leo aquí en voz alta siempre se entiende peor que si ustedes van leyendo conmigo, ¿no? El primero, el número 1, es un soneto en contra del maquillaje. En contra del maquillaje, a favor de la belleza natural. O sea, el soneto viene a decir, ¿pero qué me dicen ustedes de maquillaje, ni de artificio, ni de arte? Miren ustedes la naturaleza, miren ese río. Es una cosa parecida a lo que luego hizo Walt Whitman, ¿no? Miren ustedes ese río, cómo crece ese árbol. ¿Es esto realmente la belleza? No el artificio humano. El artificio humano es cansado y además normalmente fracasa. Lo que nunca fracasa y lo que es realmente bello es la naturaleza. Y cualquier pequeña cosa que encontramos en la naturaleza, hasta un descuido de la naturaleza, eso es infinitamente más bonito y más hermoso que cualquier artificio humano. Esto es lo que viene a decir el soneto. Dice así: cansa la vista el artificio humano, cuanto mayor más presto. La más clara fuente y jardín compuestos da en cara que nuestro ingenio es breve y nuestra mano.
aquel descuido soberano de la naturaleza en nada avara, con luenga admiración suspende y para a quien lo advierte con sentido sano. Ver cómo corre eternamente un río, cómo el campo se tiende en las llanuras y en los montes se añuda y se reduce, grandeza es siempre nueva y grata, argío, tal pero es el autor que las produce. Oh Dios, inmenso en todas sus criaturas, ¿no? Es un elogio de la naturaleza, ¿no? Donde esté el correr de un río, que se quite cualquier artificio humano. Bueno, pues esto es de un poeta, iba a decir un poeta de segunda fila, pero tampoco, es Juan de Arguijo, por si lo quieren anotar, Juan de Arguijo, soneto 30 me parece que es, Juan de Arguijo. Y ahora tenemos un soneto de uno de los dos hermanos Argensola, un par de poetas del siglo XVII, se apellidaban los dos Argensola, eran hermanos, como los hermanos Machado, pero en el siglo XVII. Y esto es, no sé si de Lupercio, uno de los dos, o de Leonardo, de uno de los dos hermanos Argensola. Y es, el título, que no lo he puesto aquí, es A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa. Cuando digo afeitaba, no me refiero a afeitarse, afeitaba de afeites. Los afeites eran los maquillajes, ¿no? El maquillaje. A una mujer que se maquillaba y estaba hermosa, ¿no? Dice. Y se lo dirige a un señor que se llama Juan, ¿no? Don Juan. Dice, yo os quiero confesar, don Juan, primero, que aquel blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero tras eso, confesaros quiero, que es tanta la beldad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Mas qué mucho que yo perdido ande por un engaño tal, pues que sabemos que nos engaña así naturaleza, porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. ¿Ves? Toda una declaración de principios de cómo el maquillaje no solamente no es artificial, sino que además colabora con la naturaleza para mejorar la naturaleza, ¿no? He traído, pasa es que no sé si leer, he traído un tercer texto, el número 3. El número 3 vendría a ser la síntesis de estos dos. Estamos en un lado contrarios al maquillaje, a favor de la belleza natural, y a otro lado a favor del artificio. Pero hay un fragmento de Cervantes, el número 3, un pequeño fragmento que es de un libro suyo que se llama La Galatea, en donde vamos a ver, quiero leerlo rápidamente, digamos la síntesis de las dos. Ni a favor del artificio ni a favor de la naturaleza, sino muy en el estilo de Cervantes, ¿no? Cervantes siempre se encuentra con dos cosas y trata de sintetizar, ¿no? Y aquí le ocurre lo mismo, dice, a favor, en contra, ninguna de las dos cosas. El artificio mejora la naturaleza. Esa es la idea un poco de Cervantes. El artificio mejora la naturaleza. El artificio humano mejora la naturaleza. Y él describe aquí, vamos a ver que con bastante admiración, una cosa tan simple como el regadío de un río. Está descubriendo un río y ve las acequias que salen del río y riegan los campos, y ve una noria que mueve el río y hace que el agua corra por las acequias y riegue los ríos. Y esto, que es artificio más naturaleza, la naturaleza sería el río, el artificio serían las acequias y la noria, es para él una especie, dice, de tercia naturaleza. Es decir, que el artificio no se opondría a la naturaleza, sino que ayudaría a la naturaleza a ser mejor, ¿no? Y esto lo describe aquí, dice, la tierra que es una descripción, ¿no?, de un campo de cultivo. La tierra que lo abraza, vestida de 1000 verdes ornamentos, parece que hace fiesta y se alegra de poseer en sí un don tan raro y agradable. Y el dorado río, como en cambio, en los abrazos de ella dulcemente entretejiéndose, forma como de industria 1000 entradas y salidas que a cualquiera que las mira llenan el alma de placer maravilloso. Y la industria de sus moradores ha hecho tanto que la naturaleza, incorporada con el arte, es hecha artífice y connatural del arte, y de entrambas a dos se ha hecho una tercia naturaleza a la cual no sabré dar nombre. ¿Qué diré de la industria de las altas ruedas, las norias?
con cuyo continuo movimiento sacan las aguas del profundo río y humedecen abundosamente las eras que por largo espacio están apartados, ¿no? Bueno, es un pequeño aperitivo, una pequeña muestra de que esto del maquillaje no es algo aquí que nos interese a nosotros, ni mucho menos. Esto es algo, esto fue una polémica importante, casi un tópico literario como el Carpe Diem o el Beatus Ille, que se dirimió en poemas como los que acabo de traer, y donde hay también una postura intermedia que sintetiza las dos, que es la que daría Cervantes, ¿no? Pero claro, están hablando, estos poetas están hablando de maquillaje, ¿realmente? No, no están hablando de maquillaje, están hablando de algo un poquito más trascendente, un poquito, digamos que de la vertiente filosófica del maquillaje o de la vertiente estética del maquillaje. De lo que están hablando estos poetas es de qué es superior, la belleza natural o la belleza artificial. Eso es lo que están preguntándose. Juan de Arguijo dice, no, la belleza natural. Donde esté un río, que se quite todo lo demás. Argensola dice, no, hombre, por favor. Artificial, anda, que la naturaleza no es artificial. Mira esa mujer maquillada, guapísima. La belleza artificial, 100%. Y Cervantes, diciendo, ni uno ni otro. Yo creo que más bien colaboran. El artificio humano hace que la naturaleza mejore, ¿no? Estas son las dos. Pero claro, no están hablando de maquillaje, están hablando de superioridad de la belleza artificial o de la belleza natural. Y si damos un paso más, decimos, están hablando en realidad de qué es superior a qué, la naturaleza al arte o el arte a la naturaleza. Yo creo que Ana Laura Aláez, por volver a nuestro bajar de las ramas y volver a nuestro tronco, yo creo que Ana Laura Aláez estaría de acuerdo con Argensola o quizás con Cervantes. Yo creo que ella diría que la dicotomía, porque claro, ella trata sobre el maquillaje, ¿no? Yo creo que ella diría o que la dicotomía natural-artificial es falsa, como dice Argensola, es decir, no, lo natural es muy artificial también, o viceversa. Lo artificial no veo por qué va a ser menor, inferior a lo natural. Al fin y al cabo, lo artificial no es una obra del ser humano y no es el ser humano parte de la naturaleza. De manera que esa oposición entre natural y artificial es una oposición falsa, no existe, ¿no? Aunque probablemente también estaría cercana de la posición de Cervantes, otro punto en el que Ana Laura Aláez me ha recordado a Cervantes, y pensaría que el maquillaje, el arte, lo que hace es mejorar la naturaleza. Algo parecido a lo que piensa Desiré F. Ustedes se preguntan quién es Desiré F. Yo tampoco sé quién es Desiré F. Pero cuando cuando me preparaba esta charla, maquillaje, tecleé en Google cómo maquillarse bien, enter, y me salieron miles de páginas. Y entré en la primera, era un foro de maquillaje. Y cogí la primera pregunta y las dos contestaciones. Y Caramelito, ahí tienen el texto número 4, preguntaba, quiero que alguien me recomiende un buen maquillaje, ya que los que compro se caen muy rápido, gracias. Contesta Ingrid G. Hola, Caramelito. Una buena línea de maquillaje es el Max Factor. Es usado por maquilladores profesionales. No tengo que decir que esto está corregido, puntuado y reconstruido, evidentemente. Una buena línea de maquillaje es el de Max Factor. Es usado por maquilladores profesionales. La línea de Ebel me encanta, ya que soy alérgica. También la recomiendo. En cualquiera de estas dos líneas conseguirás productos de larga duración, paz universal y saludos. La despedida es flipante, ¿eh? Y Desiré F., a quien yo estaba citando, ¿no? Desiré F. dice, el secreto de un buen maquillaje está en que parezca natural y que no te estropee la piel. La marca Clinique a mí me funciona muy bien, suerte. El secreto de un buen maquillaje está en que parezca natural, ¿no? De algún modo, Desiré F. está de acuerdo con Cervantes y con Ana Laura Aláez. De algún modo, ella piensa
que el maquillaje no es lo contrario a la belleza natural, sino que el maquillaje, el arte, el artificio, no se opone, y por lo tanto hablar de competición entre uno y otro no tiene sentido, no se opone a lo natural, mejora lo natural, hace que el rostro maquillado parezca natural. Lo bueno de un buen maquillaje es que siga pareciendo natural, pero que corrija los pequeños defectos, que trata de mejorar el artificio. Yo creo que esa es la contestación que daría Desiree F. a la pregunta ¿por qué te maquillas? Para mejorar mi naturaleza. Esa es también la respuesta que daría Ana Laura Láez a la pregunta ¿por qué pintas? No por qué te pintas, sino ¿por qué pintas? Yo creo que ella diría para mejorar la naturaleza. Y yo creo que un escritor o ciertos escritores también dirían ¿por qué escribes? Para mejorar la naturaleza. Al fin y al cabo, ¿el arte qué hace? El arte proporciona a la naturaleza frutos que no existen en ella y hacen la vida más agradable. Sin duda alguna, el mundo sería, a mí me gustan mucho las naranjas, el mundo sería horrible sin naranjas, pero también sería horrible sin museos como este. ¿Pero para qué se maquilla uno? Bueno, pues uno se maquilla para gustar, ¿no? Uno se maquilla para gustar a otro, aunque ese otro algunas veces sea uno mismo, pero uno se maquilla para gustar. Uno se maquilla para seducir. Si uno va al diccionario y busca seducir, encuentra dos significados curiosos. Engañar con maña, por lo que hace el arte, por otra parte. Engañar con maña y embargar y cautivar el ánimo. Embargar y cautivar el ánimo. Esas son las dos definiciones de la palabra seducir. Y yo creo que cuando uno se maquilla, lo que pretende es ambas cosas. Engañar con maña. Me ha salido un grano aquí y engaño con maña. No tengo grano. Pero también embargar y cautivar el ánimo. También. Esta mujer trata de seducirnos y nosotros cuando nos maquillamos también tratamos de seducir. Pero esto ¿por qué me parece a mí interesante o por qué lo traigo aquí? Pues porque para mí la relación entre un artista y su público, y desde luego entre un escritor y el lector, esto lo tengo claro, ya digo que es de lo que yo más sé, es la misma relación que existe entre dos personas en el trance de la seducción. En una seducción hay una persona que siempre tiene un rol activo, generalmente, aunque no sea siempre, o por lo menos en etapas, ¿no? Y otra persona que tiene un rol, digamos, pasivo, se deja seducir. Bueno, pues yo creo que esa es la relación que tienen, o que deben tener, o que a mí me gusta tener con mis lectores, por ejemplo. Y la relación que yo veo en muchos artistas con su público. Un intento de seducir al lector para que se quede conmigo, ¿no? Yo esto... Vamos un poquito regular de tiempo, ¿no? Yo esto de la seducción como relación entre el escritor y su público, yo esto lo aprendí, ¿dónde dicen ustedes que lo aprendí? ¿Dónde creen ustedes? En Cervantes, efectivamente, ¿no? En Cervantes también. Me recordaba mucho realmente a Cervantes. Lo aprendí y les recomiendo, si no lo han leído, en dos novelas ejemplares que no tienen mucha fama, pero que a mí me parecen más interesantes incluso que el Quijote. Yo lo aprendí en dos novelas ejemplares de Cervantes. Se llaman El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, que en realidad son la misma, ¿no? Voy a tratar de resumir, aunque es un terrible resumir, pero me gustaría... El casamiento engañoso empieza con dos personajes, Campuzano y Peralta. Campuzano y Peralta, ténganlo en la cabeza, Campuzano y Peralta. Vamos a ver si no me dejo nada en el tintero. Se encuentran en Valladolid, a la salida de un hospital de sifilíticos, que todavía existe, bueno, existe el edificio, ¿no? Un hospital a donde iban a curarse los sifilíticos. Entonces, sale Campuzano del hospital de sifilíticos y se encuentra con su amigo Peralta. Le dice, ¿pero qué haces aquí? Y dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vamos, si te cuento lo que hago aquí es que no te lo vas a creer. Una historia alucinante,
Una cosa increíble que si te la cuento ahora mismo no te la crees. No, si quieres te la cuento. Ante semejante presentación, ¿quién puede resistirse? Naturalmente que quiere que se la cuente, pero como el otro dice, no, que es una cosa muy larga, pero increíble, el otro dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vente a mi casa a comer, y mientras comemos, tú me cuentas la historia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero es una cosa increíble, increíble. Entonces llegan a casa, comen, ¿no? Efectivamente, y ya cuando ha terminado de comer, con la tripita llena, le dice, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Entonces le cuenta el casamiento engañoso, ¿no? El casamiento engañoso. ¿Qué pasó con el casamiento engañoso? Pues pasó lo siguiente, le cuenta Campuzano a Peralta, le cuenta que un día conoció a una mujer. No me miren a mí, miren a esa mujer porque tienen muchas cosas en común esta mujer que conoció Campuzano. Conoció a una mujer que estaba semitapada, dejaba ver parte de su cuerpo, sus ojos, pero no dejaba ver, iba embozada, semi-embozada, dice. Dice, me gustó muchísimo. Lo que vi me hizo desear y adivinar y casi entrever lo que no veía. Y me enamoró inmediatamente. Claro que ella también le echó el ojo a él, porque él iba muy, como decimos en Madrid, muy maqueado. Iba con unas cadenas de oro, con muchas joyas, iba maquillado también, a su manera, ¿no? A la manera más masculina, pero con cadenas, él lo dice en la novela, ¿no? Que iba bien puesto, ¿no? Con adornos, pulseritas de oro, y claro, la otra también vio qué clase de hombre se le acercaba, ¿no? Entonces dije, podemos vernos más detenidamente, más despacio, en fin, lo que es la seducción, ¿no? Y ella dijo, ¿por qué no te vienes a mi casa? ¿No te vienes a mi casa mañana? Venga, vale. Entonces fue a su casa, entonces entró Campuzano a la casa, y claro, vio la casa, y la casa era la casa de una mujer que tenía dinero, ¿no? Estupendo y tal. Estuvieron hablando, él le miraba a ella, que descubrió que era realmente atractiva, ella le mira a él, con esas cadenas de oro, esas pulseras, y ella decide confiar y sincerarse con él. Y dice, mira, yo no soy una doncella, virgen, ¿no? Tengo 30 y tantos, que para la época ya era una mujer mayor, y lo que quiero ya, después de haber vivido mucho, es encontrar un hombre, casarme y tener una vida tranquila. Pues Campuzano dice, calcula por lo que hay en la casa, los cuadros, las joyas, lo que ve, que el negocio, además ella no está mal, bien, acepta. Claro, ella también ha hecho sus cálculos, ¿no? Lo que lleva, sí. Nada, en un momento, como si estuvieran en Las Vegas, conciertan el matrimonio y se casan. Los primeros días en aquella casa, delicioso, en una mansión fantástica, delicioso, el tío está allí tumbado, ella es una buena cocinera, además de ser guapa y rica, es buena cocinera, los primeros días fantásticos, hasta que un día, de repente, llaman a la puerta y entra una señora, acompañada de un señor, y empieza a dar voces allí, a decir, ¿qué es eso?, llamando a la criada, a Estefanía, se llama Estefanía la mujer, ¿no? Se llama Estefanía, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo ha podido tomar posesión de su casa? Hasta ahí podíamos haber llegado, pero por favor, no sé qué. Y se dirige al señor con el que va, perdona, pero es mi criada, que es una no sé qué y una no sé cuántas, esta es mi casa, no sé qué. Campuzano se queda extrañado. Estefanía enseguida lo lleva aparte y le dice, tranquilo, te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Esta mujer que acaba de entrar aquí es amiga mía y quiere seducir a este tío con el que ya. Y entonces, claro, la quiere seducir y está tirándose el rollo de que esta casa es suya, de que yo soy su criada, pero somos amigas de toda la vida. Lo que sí te voy a pedir, marido, le dice Campuzano, es que nos vayamos una temporada a una posada para que ella siga con el embuste y se logre ligar a este tío. Pero tú y yo nos vamos a... Accede a ir a una posada, pasa allí un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana. Total, que empieza a hacer averiguaciones y descubre que no, que la dueña legítima de la casa era la que había entrado. Que la criada de esa señora era la Estefanía con la que él se ha casado. Que se le ha metido doblada. Entonces, inmediatamente va a buscar a su mujer para que le explique qué es lo que ha pasado, pero claro, su mujer ya no está en la posada. Y no solamente no está en la posada, sino que ha cogido el neceser donde él guardaba todas las joyas que llevaba y ha desaparecido. Y no solamente ha desaparecido, sino que además le ha dejado un pequeño regalo, una sífilis. Empieza a caerse el pelo y no tiene más remedio que entrar en el hospital de donde salía cuando se encontraba con su amigo Peralta.
Y esta es la historia, le dice a su amigo Peralta, esta es la historia que me ha pasado con esta mujer, ¿tú te puedes creer? Y dice, pero claro, aún le tengo que estar agradecido, porque en el hospital de sifilíticos donde estuve, lo que me pasó allí no te lo puedes ni imaginar. Una historia increíble, vamos, que si te la cuento ahora mismo, vamos, pensarías que estoy loco. Pero claro, el tío otra vez, ante ese encarecimiento de la historia, le dice, bueno, ¿y esto? Y bueno, lo que voy a hacer es que bueno, te hago un pequeño adelanto y me dices si lo quieres oír. Mira, lo que ocurrió en el hospital es que una noche yo estaba ahí durmiendo y oí hablar a los dos perros guardianes del hospital, y un diálogo que tuvieron, un coloquio, pero que parecían dos filósofos. Vamos, era tan interesante lo que estaban diciendo que yo lo apunté en un cuaderno. Lo apunté en un cuaderno y lo tengo aquí guardado. ¿Lo quieres leer? Claro, el tío dice, bueno, no me creo mucho esto de que hablen dos perros, pero dice, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a echar una siestecita porque después de esta comida que me has dado, que está muy bien, yo voy a dormir un ratillo y tú, si te quieres, te quedas leyendo, y él lee el coloquio de los perros. Cuando se despierta, nosotros leemos, a la vez que Peralta lee el coloquio de los perros, lo leemos nosotros, y cuando termina el coloquio de los perros, despiertan y vuelven a juntarse los dos amigos. Dice, antes habían discutido un poco sobre si es verdad, es mentira, cómo es posible que dos perros hablen, que no, que sí, que no, y al final dicen, bueno, ¿ya te lo has leído? Lo he leído. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Sigues pensando que dos perros no han hablado? Dice, ¿qué más? No, empiezan otra vez a discutir. ¿Tú qué piensas? No, es mentira, ¿cómo van a hablar dos perros? Y al final Campuzano le dice, vea, ¿qué más da que hayan o que no hayan hablado los dos perros? ¿Tú lo has pasado bien? Dice, yo lo he pasado estupendamente. Dice, pues ya está. Y el libro termina con ellos dos dándose un paseo por una avenida de Valladolid, ¿no? ¿Qué más da que esto sea verdad o sea mentira? ¿Qué más da que esto sea parte de la naturaleza o sea parte del arte? ¿Lo has pasado bien? ¿Has disfrutado? ¿Has tenido placer? Nos vamos acercando a los dildos, al placer, al cuerpo. ¿Has tenido placer? ¿Qué más da? Bueno, en esta novela ejemplar es donde yo descubrí que la relación entre el escritor y el lector era exactamente la misma que la que tenía Estefanía y Campuzano. ¿Cómo seduce Estefanía a Campuzano? Tapándose y ocultando sin ocultar, ocultando de una manera que parece más exhibición que ocultamiento. Esa braguita que hay ahí, eso es todo lo contrario a tapar el sexo. Si ella estuviera desnuda debajo de ese camisoncito, sería incluso más discreto que la ropa que lleva. La ropa que lleva, que es rosa sobre negro, está dirigiendo nuestra atención claramente hacia eso que, si realmente no tuviera ropa, no despertaría mayor interés. Pensaba mucho en Estefanía cuando veía a esta mujer. Provocar, tapando sin tapar, tapando pero mostrando, mostrando sin tapar. Así es como los escritores seducen a los lectores. Piensen ustedes en una novela policíaca. ¿Qué es una novela policíaca? ¿Qué es una novela de intriga? ¿Qué es una novela con argumento? Sino un continuo irse quitando prendas hasta dejar la prenda más íntima, quién es el asesino, para el final. Las bailarinas de striptease saben perfectamente de lo que estoy hablando. No sé si hay en la sala alguna bailarina o algún bailarín de striptease, pero saben perfectamente de qué estoy hablando. Y lo mismo que hace Estefanía con Campuzano, seducirle mediante la provocación de su deseo, porque eso es lo que hace, provocar su deseo. Ves mis ojos y deseas que el resto de mi cuerpo sea tan bonito como mis ojos. Esto es lo que hace Estefanía, esto es lo que hacen los escritores con los lectores, provocan su deseo. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Esto es lo que hacemos los escritores. Bueno, pues lo mismo que hace Estefanía con Campuzano, hace Campuzano con su amigo Peralta, pero ya convertido en escritor. Ya convertido en escritor. La relación entre Estefanía y Campuzano es la relación entre una prostituta y su cliente, pero la relación entre Peralta y Campuzano es la relación entre un escritor y su lector. Campuzano aprende a ser escritor copiándose de la estrategia de una prostituta. No es mucho decir a favor de los escritores, pero la verdad es que a las prostitutas y a los escritores siempre se nos consigue con dinero. Campuzano hace exactamente lo mismo que hace Estefanía, pero con su amigo Peralta. Dice, ¿quieres escuchar esta historia que es increíble, lo nunca visto? Pero vamos, una cosa que si yo te la cuento ahora mismo no lo puedes. Está encareciéndole, está provocando su deseo. Porque leer, contemplar una obra de arte, pero vamos, sobre todo leer, no es otra cosa que desear, que proyectar nuestro propio deseo. Siempre que estamos leyendo, estamos proyectando lo que nosotros deseamos en ese libro. Un ejemplo que yo siempre pongo a mis alumnos. Cuando vemos la adaptación cinematográfica de un libro, siempre
Siempre nos decepciona. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando leíamos ese libro proyectábamos nuestro deseo, que va desde la cara de los personajes hasta la atmósfera de la casa, hasta el verdor de la pradera. Cuando un director lleva eso a imágenes, lo que está haciendo es poner en imágenes su propio deseo, que no es nuestro deseo, y por lo tanto ahí chocamos. Por eso nunca nos gustan las adaptaciones cinematográficas. Y por eso también digo que cuando uno habla de una obra de arte, de un libro, o en mi caso de un cuadro, en realidad no está hablando ni del cuadro ni del libro, está hablando de uno mismo. Cuando yo hablo del Quijote, cuando yo hablo de Cervantes, cuando yo hablo de Ana Laura Alaez, ¿estoy hablando de ellos? No, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que a mí me interesa de ellos. Por lo tanto, les estoy dando a ustedes más datos de mí que de ellos. Es decir, los cuadros, en cierto modo, y los libros también, nos leen a nosotros. Nosotros ingenuamente creemos estar leyendo los libros y creemos estar viendo los cuadros y no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Estamos siendo revelados por ellos. Porque cuando nosotros decimos, fíjense ustedes aquí, lo que estamos diciendo es, fíjense lo que a mí me interesa de este cuadro. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Por lo tanto, el cuadro nos está leyendo a nosotros. Rama, 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 vuelvo al tronco. Lo que yo quería decir con esto es que ¿para qué se maquilla uno? Uno se maquilla para gustar, uno se maquilla para seducir, uno se maquilla para provocar el deseo del que está al otro lado. Eso es la relación que yo creo que existe siempre entre un escritor y un lector, entre un artista plástico, entre un pintor, entre un fotógrafo y el público. Y yo creo que Ana Laura Alaez está aquí también estableciendo este principio, el principio de que el arte es seducción, que tiene un gran componente, por un lado, de engaño, pero por otro lado también, como hemos visto, de deseo, de sexualidad, de placer, porque, y esta es la tercera parte de mi pequeña charla, porque no quiero cansarles más, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Por cierto, bueno, por cierto no, vamos a hablar del cuerpo. Cuando nosotros leemos y nos emocionamos leyendo, solemos tener una alucinación que yo llamo una alucinación humanista. Sobre todo en poesía, esto nos pasa mucho en poesía. Leemos un poema que nos llena, nos toca, ¿no? Sentimos que detrás de esa página que nos ha emocionado hay la presencia de un ser humano. Esta es la alucinación humanista, lo que yo llamo la alucinación humanista, porque claro, cuando nosotros cogemos la página de la poesía que nos ha emocionado tanto, no vemos ser humano por ninguna parte, no vemos ser humano por ninguna parte. No hay aquí, en ese poema que tanto nos ha gustado, no hay ningún ser humano, no hay hay tinta impresa, una letra combinada, que luego se combina en la sintaxis, que luego se combina en párrafos y que produce en nuestro cerebro una segregación, no sé muy bien cómo, esto tendría que haber aquí un biólogo, el estímulo de unas hormonas que segregan no sé qué y que establece una conexión, bla, 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 que nosotros llamamos emoción. Pero eso son las neuronas, solamente por la sucesión de palabras, por la sucesión de letras. No hay nada detrás de ese poema, solamente, como he dicho antes, nuestro deseo. Cervantes, en esta novelita que acabo de resumir para ustedes, es el primero que se da cuenta de que la relación entre un escritor y un lector, entre un artista y un espectador, no es una relación entre dos espíritus, entre dos almas que se encuentran en el éter y se unen en una comunicación metafísica. No. Cervantes es el primero que se atreve a decir que la relación entre un escritor y un lector es una relación económica. Que, por cierto, es un elemento que he hecho en falta en este cuadro. Un pequeño guiño a la... Porque sí, desde luego, como vamos a ver ahora al hablar del cuerpo, la relación entre un artista y su público es una relación de seducción, es una relación de dar placer, y de jugar con él, ¿no? Todo eso está ahí presente, el juego, el placer. Pero el componente económico es muy importante. Ahí no está y lo he hecho en falta. Cervantes sí lo dice. En este resumen que yo he hecho no me he olvidado de señalarles algo que es muy importante y que uno pasa por encima si no está apercibido. Y es que Campuzano le cuenta la historia del casamiento engañoso a su amigo Peralta después de comer, solamente después de comer y luego después de dormir. Solamente después de comer y después de comer. Es decir, el arte
La literatura, diríamos, en Cervantes, ya no es la comunicación de dos almas, no, 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 es el sustento del cuerpo. Es el sustento del cuerpo, ya estamos hablando del cuerpo, ¿no? Es el sustento del cuerpo, no tiene nada de metafísico, no, 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 no. Es un señor que necesita comer y se inventa una cosa para que otro la quiera leer, desee leerla y pague por ello. Así de crudo. Claro, el cuerpo tiene muy mala fama, ha tenido siempre muy mala fama entre nosotros en nuestra civilización. Cuerpo contra alma. El alma, lo puro, lo perfecto. El cuerpo es la barbarie. El cuerpo es el materialismo. El cuerpo es lo ridículo. Acaban de pasar los carnavales. Los carnavales es la explosión de los cuerpos ridículos, o de los cuerpos no ridículos, porque el cuerpo en sí se considera ridículo. Es decir, Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote, delgado, espiritual, casi no come Don Quijote en esa novela, en contraposición con el cuerpo grotesco y carnavalesco de Sancho Panza, ¿no? El cuerpo ha tenido siempre muy mala fama en nuestra literatura y en nuestro arte, ¿no? Probablemente por influencia del cristianismo, obviamente, ¿no? Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, y yo lo noto esto en este cuadro de Ana Laura Aláez, y sin embargo, de un tiempo a esta parte, el cuerpo está reclamando su protagonismo en la vida y, consecuentemente, en el arte, ¿no? Es decir, ahora, con todos estos nuevos descubrimientos de la biología, nos estamos dando cuenta de que lo que nosotros hasta hace poco considerábamos que eran virtudes del alma, nuestros talentos, el egoísmo, la sensibilidad, el buen oído, la capacidad de entrega a los demás, la generosidad, el talento musical, en fin, lo que siempre hemos achacado a esa parte que no sabemos muy bien dónde ponerla, pero que llamamos el espíritu, el alma, resulta que no, que eso es un gen, que se puede aislar. O sea, todos estos nuevos avances de la psicología clínica y de la biología, lo que nos están demostrando y lo que creo que llegarán a establecer de una vez por todas en el futuro, es que nuestra alma es el ADN. Es decir, como he leído en el periódico hoy, en una conversación que tuvo Isabel Coixet, la cineasta, con Philip Roth, el autor de la novela que acaba de adaptar ahora para el cine. Ellos tuvieron muchas conversaciones previas a la escritura del guión y a la película, y en un momento dado Philip Roth, la novela se llama El animal moribundo, es una novela muy interesante, es un viejo profesor casi jubilado que se enamora de una muchacha joven y tiene una pequeña una historia de amor al final de su vida prácticamente, ¿no? Bueno, y Philip Roth le dice: Isabel, no te olvides nunca, le dice, no te olvides nunca de que el cuerpo tiene más memoria que el cerebro. Y es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que el cuerpo ha ido recuperando, afortunadamente, el cuerpo y sus necesidades han ido recuperando en nuestro imaginario y en nuestra sociedad y en nuestra civilización y en las artes el lugar que realmente le corresponde, ¿no? Después de siglos y siglos de haber sido maltratado, despreciado y vilipendiado, ¿no? Y Glossy City parece de algún modo reivindicar esa importancia del cuerpo, ¿no? Yo creo que tampoco tengo que hacer mucho hincapié en lo evidente, ¿no? En el cuerpo y sus necesidades, ¿no? Y en que la relación del arte, esa mujer está pintándose, ¿no? En la relación del cuerpo del arte con los consumidores de arte es una relación no espiritual, sino una relación física, una relación física. Bueno, al fin y al cabo no vamos muy desencaminados, al fin y al cabo nosotros en castellano utilizamos la misma palabra éxtasis para hablar de lo que sienten las místicas y también para hablar de orgasmos. Éxtasis, ¿no? Ella de algún modo está, por un lado, reivindicando la importancia del cuerpo y, por otro lado, está reivindicando también que eso del arte, la relación entre el que consume el arte y el que produce el arte, no es una relación espiritual, sino una relación corporal. Pero no solamente como la que decía Cervantes de pinto cuadros para comer, sino también es una manera de entender el arte a la que yo me siento muy próximo. El arte no es una cosa metafísica y trascendente. Yo creo que eso está muy presente en toda esta fotografía. El arte es un juego que tiene que darnos placer físico. No estoy hablando de orgasmos, estoy hablando sencillamente de placeres sensuales. Tiene que dar placer a nuestros sentidos. Una cosa sin pretensiones,
un juego sin pretensiones que nos produzca placer. Esta yo creo que es el resumen de la idea de arte que emana de esta fotografía y que yo también encontré en Cervantes. Voy a terminar esta charla con el texto número 5, que es un texto que si no fuera tan largo yo me tatuaría en la espalda, porque expresa exactamente lo que yo pienso que tiene que ser la literatura, pero por extensión también el arte. Es un fragmento del prólogo de Cervantes a las novelas ejemplares. Explica qué ha intentado hacer. Mi intento, dice, ha sido poner en la plaza de nuestra República una mesa de trucos. Una mesa de trucos es un billar. Una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras. Digo sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean. Horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Y habría que añadir, y se pintan cuadros, se fotografían fotografías y se escriben novelas. Muchas gracias por su paciencia y hasta otra.